Amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya estamos aquí una vez más desde el estudio y bueno, ya hacía falta hacer de este tipo de videos y en esta ocasión les quiero comentar, platicar, explicar eh, la diferencia entre los motores que trabajan bajo ciclo Atkinson y los tradicionales de ciclo Otto. Para quien no sepa de qué se trata esto, bueno, los motores convencionales o normales, digamos, o más comunes, trabajan bajo el ciclo Otto. ¿Y el ciclo Otto qué es? Bueno, los motores de combustión interna trabajan bajo 4 tiempos de ciclo Otto. ¿Sí? El primero es admisión, el segundo es compresión, el tercero es la explosión o la expansión y el cuarto es el escape. Para cada uno de estos tiempos el cigüeñal da un cuarto de vuelta, de tal manera que para que se den estos 4 tiempos, el cigüeñal da 2 vueltas. O sea, el pistón sube y baja 2 veces. ¿Sí? La primera cuando baja, cuando se admite la mezcla de aire combustible en el motor, luego sube cuando se comprime, luego baja cuando se sucede la explosión y luego vuelve a subir para expeler o en el tiempo de escape de los gases, ¿no? Y aquí se los explico más o menos a detalle, ¿sí? Insisto, en el primer tiempo, en el tiempo de admisión, se abre la válvula de admisión y deja entrar esa mezcla de aire combustible. Después se cierra y esa mezcla de aire combustible se comprime del todo el cilindro porque el pistón sube. Hay una explosión ahí que en el caso de los motores a gasolina se genera por medio de una bujía, una chispa, que hace explotar la gasolina. Y en el caso de los motores diésel, la alta compresión hace que aumente la temperatura y que explote la mezcla de aire combustible que está ahí comprimida. Una vez que explota, obviamente el pistón baja violentamente y eso es lo que genera la fuerza que mueve el cigüeñal y eventualmente mueve nuestras ruedas. Y la misma inercia generada por el cigüeñal y los demás pistones que están empujando en diferentes tiempos hace que el pistón vuelva a subir y se abra la válvula de escape para que los gases salgan, ¿sí? Por medio del escape. Aquí un resumen muy rápido. En el tiempo de admisión se abre válvula de admisión, el pistón baja, succiona esa mezcla de aire combustible, la válvula de admisión se cierra, el pistón vuelve a subir, se comprime la mezcla aire-combustible, de tal manera que cuando se genera la chispa, la presión de la explosión que está contenida dentro de ese cilindro con las 2 válvulas cerradas, o 4, los que sean, eh, hace que el pistón baje violentamente. Al bajar, ahí es donde genera fuerza y potencia que se transforma en energía giratoria en vez de energía lineal, ¿sí? Por medio del cigüeñal y las bielas. Y una vez que se genera esa explosión, el pistón vuelve a subir una vez que se abrió la válvula de escape. ¿Para qué? Para que los gases residuos de la combustión, el smog, el humo, sean expelidos por la válvula de admisión al sistema de escape y a la atmósfera, ¿sí? Ahora, en un motor de ciclo Atkinson también se tienen 4 tiempos, pero yo digo, y eso yo, que tenemos 4 tiempos y medio. Les explico por qué. En el motor de ciclo Atkinson se agrega una fase donde 2 de esos tiempos se están traslapados o desfasados, depende de cómo lo quieran ver. ¿Sí? Estamos hablando del tiempo de admisión y de compresión. Ahí queda un limbo donde, si nos vamos a ver el detalle, en ese par de tiempos de admisión y compresión sucede algo diferente al motor que trabaja bajo el ciclo Otto. Cuando en un motor normal se abre la válvula de admisión, baja el pistón y esa mezcla de aire combustible entra, inmediatamente se cierra la válvula de admisión y empieza a subir el pistón para comprimirla. En un motor con ciclo Atkinson, esa válvula permanece abierta incluso cuando el pistón ya está subiendo. ¿Eso qué provoca? Que parte de esa mezcla aire combustible sea regresada al múltiple de admisión y
algún otro de los cilindros del motor la aprovecha a la hora de estar succionando, porque cada cilindro trabaja a diferente tiempo. Entonces, se regresa un poco de esa mezcla aire-combustible al múltiple de admisión, es aprovechada por otro cilindro, y luego se cierra la válvula de admisión. Y es ahí cuando comienza la compresión. Y obviamente, compresión, explosión, escape, eso es exactamente igual. La explosión y el escape, los tiempos son exactamente igual. Ahora, si comparamos los dos tipos de ciclos en los motores, en un motor igual, vamos a ponerlo así, porque hay motores que simplemente se modifican sus tiempos y puede trabajar bajo ciclo Otto o bajo ciclo Atkinson, el mismo motor, ¿sí? Modificando algunas piezas nada más, árbol de levas, tiempos y ya. Entonces, en un motor de ciclo Otto, vamos a poner un número arbitrario de compresión de 12:1. ¿Qué significa esto? Que de 12, o bueno, el volumen de la cámara de combustión, cuando el cilindro está hasta abajo, el volumen total es 12 veces el de la cámara de combustión. Entonces, por eso se dice que los motores tienen compresión de 12:1, 10:1, 11:1, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, poniendo un ejemplo arbitrario de un motor de ciclo Otto con compresión 12:1, ¿qué pasa? Pues entran 12 volúmenes de aire combustible, se comprimen a uno solo, explota y los residuos salen expedidos a la atmósfera, fuera del motor. Pero ahí hay un desperdicio de fuerza. ¿Por qué? Porque al momento de la explosión, después de esa, cuando se abre la válvula de escape, todavía hay una presión muy alta dentro del cilindro, aunque el pistón ya está hasta abajo. Y se abre la válvula de escape, perdón, y esa presión es la que hace que empiece a salir el aire y ya después el cilindro sube y solamente hace que salga el residuo. Pero hay una presión ahí que se desperdicia y esa presión es fuerza y estamos desperdiciando fuerza en un motor Otto. Ahora, la diferencia en un motor de ciclo Atkinson es que la compresión real es menor. ¿Por qué? Porque ya dejamos escapar un poco de esa mezcla aire-combustible que entró en el tiempo de admisión antes de comprimirla. Entonces, por poner un número arbitrario, si el motor con ciclo Otto trabajaba bajo una compresión de 12:1, el motor de ciclo Atkinson trabaja una compresión de 10:1 y ese 2 que se desperdició no se desperdició, fue aprovechado por otro cilindro. Se comprime la mezcla aire-combustible, explota, el pistón baja, pero cuando la válvula de escape se abre, la presión contenida dentro del cilindro es mucho menor que en un motor similar bajo ciclo Otto. Entonces ya solamente se expulsa y ya se desperdicia menos fuerza. Esa fuerza que les decía que en un motor de ciclo Otto todavía existe cuando el pistón llegó hasta abajo después del tiempo de explosión, en un motor con ciclo Atkinson es mucho menor esa presión. Cuando el cilindro baja después de la explosión ya es muy poca. Entonces se abre la válvula de escape y realmente es muy poca la fuerza que se desperdicia. Ahora, obviamente ambos motores tienen sus pros y sus contras y depende mucho de la aplicación. Por eso yo les decía que los motores de ciclo Atkinson son mayormente usados en autos híbridos. Miren, en un motor con ciclo Otto que trabaje bajo ciclo Otto, se genera mayor potencia que en un motor similar que trabaja bajo ciclo Atkinson. La compresión puede ser más alta, lo cual, como ya vimos, es ventaja y desventaja al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se genera, obviamente, mayor compresión, es mayor potencia y mayor torque. Pero las desventajas es que consume más combustible y hay un cierto desperdicio de potencia o de fuerza ahí por la compresión más alta que tienen al momento de la explosión y el escape. ¿Sí? En un motor con ciclo Atkinson hay una mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque, insisto, es menos aire combustible la que entra al cilindro o la que se termina comprimiendo y quemando, y eso es aprovechada, esa mezcla de aire combustible es aprovechada por otro cilindro. Obviamente, como ya lo vimos, la compresión puede ser menor, pero también esto es una ventaja para aplicaciones sobrealimentadas con turbocargador o supercargador.
¿Por qué? Porque metes una presión extra por medio del compresor y puedes obtener cierta potencia extra. Obviamente se gasta menos combustible, es el propósito del ciclo Atkinson, ser más eficiente en cuanto a gasto de combustible. Pero como les digo, se tiene menos potencia y hay una pérdida de torque. Solo que, como anotación, al ser mayormente utilizados este tipo de motores ciclo Atkinson en vehículos híbridos, el torque que se pierde de alguna manera pudiera ser compensado por los motores eléctricos o el motor eléctrico que propulsa también al vehículo híbrido. Acuérdense que los motores eléctricos tienen torque, una entrega de torque inmediata, ¿sí? Entonces, al perderse torque en el motor de combustión interna que trabaja bajo ciclo Atkinson, se pudiera compensar con un motor eléctrico que es también lo que propulsa en cierta forma a los autos híbridos. ¿Sí? Entonces, ahí están los pros y los contras. Es cosa de que los fabricantes encuentren un balance y lo han encontrado en los autos híbridos. ¿Sí? No se manejan súper wow de emoción, pero tampoco son exageradamente lentos al arranque ni nada. Y obviamente son mucho más eficientes. Entonces, pues aquí está una breve descripción. Ojalá les haya quedado claro la diferencia entre los motores con ciclo Atkinson y con ciclo Otto y obviamente su aplicación, su uso mayormente en vehículos híbridos. Amigas y amigos, ojalá que les sirva la información. Si así lo consideran, hay que darle like al video, compártanlo con sus amigos que te pueden tener las mismas dudas. Suscríbanse al canal para que activen las notificaciones y pues bueno, nos vemos después aquí en otro video, ya sea desde el volante, desde el estudio o en alguno que otro especial. Amigas y amigos, que estén muy bien.